vamos a mirar el segundo discurso de Pedro, que también tuvo fines evangelísticos. Hechos 3, vamos a estar abarcando varios pasajes. Vamos desde el 3 hasta el capítulo 4, versículo 30. Pero desde luego no vamos a leerlo así de corrido ni todo, sino vamos yendo verso a verso los más sobresalientes para efectos de esta enseñanza. Ya nuestro hermano pastor oró por nosotros, entonces leamos 3:16. Dice: y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Amén. Esta segunda enseñanza vamos a titularla Anunciando la fe salvadora. Anunciando la fe salvadora. Será nuestra segunda enseñanza. Recordemos qué está pasando aquí en esta escena. Hechos capítulo 3, versículo 1. Una historia muy famosa. Los apóstoles Pedro y Juan frecuentaban el templo. Dice que oraban allá, ¿cierto? Uno de esos días se encontraron con un fulano que era cojo de nacimiento y estaba a la puerta del templo, ¿sí? En el versículo 2 y 3 nos dice que el hombre esperaba recibir limosna, ¿sí? Vemos que hay cosas que no cambian, ¿no? Hay personas como él que piensan que el templo es el mejor lugar para mendigar. Siempre hay gente que no solamente va a aprovechar el templo para recibir sus ayudas, sino que también va a haber gente que va a mendigar, o sea, va a dar sus limosnas. O sea, me refiero, así como hay gente siempre con expectativas equivocadas, hay gente también que le gusta impresionar a Dios, ¿no? O sea, los que les gusta hacer buenas obras a la puerta del templo para ser vistos y como queriendo impresionar a Dios. Siempre está ese tipo de personas en el templo. En fin, versículos 6 al 8 vemos la respuesta de Pedro, clásica, inolvidable. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Palabras inolvidables, impresionantes. Aquí el enfoque no es decirnos que no tenía plata. Aquí el enfoque es mostrarnos qué era su prioridad. No satisfacer la necesidad material de ese momento, sino poder proveerle salvación a esta persona. Pastores, tiene mucho brillo el micrófono, quizás. No, brillo. Versículos 7 al 8 dice que Pedro y Juan lo tomaron de la mano derecha y el hombre se levantó de un salto, ¿sí? Una descripción también muy impactante porque nos dice que era cojo de nacimiento, una persona que podemos imaginarnos, gracias pastor, que tenía su cintura bastante frágil, con una imposibilidad de colocarse de pie, y de repente lo vemos colocarse de pie saltando. Es algo muy descriptivo. Lucas, como médico, nos anota esa impresión para que quede al impacto del lector, ¿cierto? Bien, vamos a estudiar esta sección en dos partes. La primera parte estaremos abarcando versículos del 11 al 18, la centralidad de la fe. Y la segunda parte, la necesidad de la conversión. La primera parte iremos del 11 al 18 y la segunda del 3:19 hasta 4:30. ¿Listos? Primer punto, la centralidad de la fe. Versículo 11. Dice: mientras el cojo que había sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Estoy usando la Reina Valera contemporánea. Bien, este milagro se hizo a plena luz del día. Así que fue una escena que
había mucha gente que se dio cuenta, hermano. El templo era un lugar visitado continuamente, ¿sí? Entonces había suficientes espectadores para darse cuenta. Nos dice el pasaje que el pueblo concurrió atónito. No fue algo secreto, o sea, fue evidente, y más que fue a la puerta. Bien, algunos comentaristas dicen que la puerta de la Hermosa quedaba en lo que es el límite entre el sector donde podían ir las mujeres y los gentiles, hasta ahí. Entonces, no solamente habían los hombres que podían ir más allá, sino también estaban mujeres y gente que se había convertido al judaísmo. A propósito, otro detalle, anoten ese texto, Juan 10, 23 al 29. En ese mismo lugar había pasado otra cosa antes, quizás el año anterior. En ese mismo lugar, el Señor Jesús una vez dio una enseñanza, ahí mismo. ¿Habría estado ahí el cojo de nacimiento? ¿Quién sabe? El problema es que ese día los judíos intentaron apedrear al Señor Jesús. Porque fue en esa ocasión cuando el Señor dijo que yo y el Padre uno somos. ¿Se acuerdan? Ellos cogen piedras y el Señor les dice, ¿por cuál buena obra me apedrean? Me quieren apedrear. Entonces, no por buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se acuerdan? Dice que, bueno, él les responde bíblicamente y él se va de entre ellos. Bueno, eso había pasado ahí mismo, en ese mismo lugar donde estamos hoy con Pedro y Juan. Sigamos adelante, versículo 12. Cuando Pedro los vio a la multitud, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Bonita, ¿no? La pregunta. ¿Por qué pone los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho este milagro? De otro, Pedro diría, yo tengo el don de milagros. Yo tengo el don de milagros, o sea, está bien, pueden reunirse y pueden de pronto traer un pacto y demás. Qué lamentable, ¿no? Bueno, aquí él vuelve y hace lo mismo que vimos ayer. No quiere gloria en nada, no quiere participar de ningún tipo de vanagloria. O sea, no somos nosotros, por favor, es el Señor, ¿sí? No es nuestro poder, no es que nosotros seamos tan piadosos que pues logramos, porque el judío pensaba eso. Había grupos de judíos que hacían exorcismos, por ejemplo, pero para poder ser parte de ese grupo había que ser personas, mejor dicho, irreprensibles legalmente y también pues con ciertas recomendaciones y demás, ¿no? Pero dice, no es que seamos nosotros, no es que estén negando que sean piadosos, sino está diciendo que no es por méritos de ellos que se había hecho este milagro. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí está, ¿sí? No fuimos nosotros, fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel Dios del pacto que había hecho. Dice, es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlos en libertad. Bien. El Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el que había glorificado a Jesús, declarándolo como su Hijo, y no conste, ha glorificado a su Hijo. Aprovecha la oportunidad para mostrar quién era el Señor. Y luego vuelve e insiste, ustedes lo entregaron, lo mismo que habíamos visto, y lo negaron ante Pilato. Hasta Pilato quería soltarlo. Ustedes mismos resolvieron deshacerse del yugo del Mesías, como vimos ayer. Versículo 14. Ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara a un homicida. Otra vez el mensaje confrontativo, ¿sí? Ustedes prefirieron a un vulgar asesino en vez de al justo y santo.
¿sí? Aquí estamos viendo, hermanos, cómo es la predicación evangelística bíblica, ¿sí? Una predicación que, en primer lugar, no coloca la mirada de la gente en uno, sino en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios del antiguo pacto y del nuevo pacto que levantó a Jesús, ¿sí? Siendo él el Hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios que por nuestra parte fue negado, maltratado, asesinado, ¿sí? Negado, reemplazado por un vulgar asesino, siendo que Jesús era el santo y justo. Bueno, hasta ahí vamos, con mucha similitud, ¿no?, con lo que se vio ayer, mostrando esa unanimidad que hay, ¿no?, ese parecido. Cuando el servidor conoció la Reforma, una de las cosas que más me impactó en su momento fue la coherencia. Podía uno escuchar un predicador reconocido de estos tiempos, caracterizado por su celo y actitud tan bíblica, sus fundamentos bíblicos, y leer uno a un Arthur Pink de siglos atrás, o un Edwin Palmer de siglos atrás, y ver uno como si estuvieran todos vivos, hablando lo mismo. Para mí fue tan impactante porque provenía de una cierta tradición más caracterizada por la informalidad, ¿sí? y el misticismo y demás cosas, ¿cierto? Y unos decían una cosa, otros decían otro, unos decían que tal método, otros decían que tal otro. Y aquí, cuando conocemos, por ejemplo, las doctrinas cristianas históricas de la Reforma, vemos coherencia, no hay necesidad de inventarnos un nuevo método. Pedro no dijo, bueno, yo la otra vez me gané 3.000, si le añado esto, de pronto van 6.000. No cambió el método, no le dijo, pues ya que estaba Juan, no le dijo a Juan, venga, mientras yo hago eso, usted interceda fuerte, reprenda a demonios, haga esto y lo otro, y así va a haber más. No, hermano, el mismo mensaje. ¿Sí o no? Estamos leyendo lo mismo. No hay necesidad de innovar, de adornar, sí. Bien, sigamos, versículo 15. Dice: y fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Mira, lo mismo, otra vez. ¿Qué está diciendo Pedro? El único exaltado es Cristo. Y de hecho lo reconoce como el autor de la vida. Sí, hola. Lo reconoce como el autor de la vida y testifica que resucitó. Ahí está el centro del Evangelio. Pero en esta ocasión Pedro está haciendo mucho más, si hablamos de una especie de cambio en los métodos o del mensaje, Pedro está siendo más directo con la deidad de Jesús. Le dijo Hijo de Dios directamente. Y aquí le está diciendo el justo, el santo y luego el autor de la vida. O sea, si nosotros vamos a cambiar en algo en nuestra manera de predicar, es porque vamos a ser más cristocéntricos cada vez más. Amén. Así debemos ser nosotros, hermanos. Si hace un tiempo predicamos el Evangelio, pues han pasado ciertos años, hoy tenemos que ser más cristocéntricos que hace años. Y así cada vez mejorando, pero en lo que a Cristo se refiere. Esas es nuestras mejoras. Nuestro perfeccionamiento debe ser en ese sentido. Versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, que fue el texto que leímos, a este hombre que ustedes ven y conocen, al cojo, años ahí mendigando, lo han visto millones de veces, lo conocen, seguro les sabían del nombre, hasta de quién era hijo, y dice: Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. En pocas palabras, este milagro no fue por méritos ni míos, o de Juan, ni de él. ¿Qué dice? Por la fe en su nombre. Esto es
lo que vamos a hablar en esta mañana, la centralidad de la fe. Cuando hablamos el Evangelio a alguien, en un parque, en una esquina, en el púlpito, a un familiar, en un bus, donde sea, tenemos que enfatizar sola fide. Nosotros acostumbramos, por ejemplo, a decirle a la gente, nosotros no vamos a decirle que repita tales palabras o que haga tal cosa, no, porque no es por obras. Y tratamos de insistir en eso, no es por obras. A veces nos encontramos a romanos, el católico romano tiende a decir, no puede ser, tiene que ser fe y obras, ¿no? ¿Cómo va a decir que obras no? Entonces uno les explica, es que las obras vienen después. Pero la centralidad tiene que ser de la fe, porque si no hay fe, ¿para qué sirven las obras? Para nada. ¿Y la fe sin obras es muerta? Claro que sí, pero primero va la fe. Y es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro. Fue por la fe en el nombre de Jesús que ese milagro se llevó a cabo. No es cuestión de merecimientos o de justicia de nosotros o de él, sola fide. Y cuando uno habla de sola fide, inevitablemente está hablando de sola gratia. Cuando decimos que es por sola fe, estamos diciendo que no es por obras. ¿Y eso qué implica? Que es por gracia. ¿Sí? Van conectadas. Si hablamos del Evangelio enfocándonos en la fe necesaria para salvación, indirectamente estamos diciendo que la salvación es por gracia. ¿Qué es eso que por gracia? Que no merecíamos, pero Dios de su propia iniciativa le plació proveernos todos los medios para salvarnos, y no solamente nos eligió, como hemos estado viendo con el pastor Guillermo, sino que también proveyó los medios para que esa salvación se efectuara, como diría el pastor José, se aplicara con el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo fue? Por gracia. No que uno sea mejor que otro, más inteligente, más bonito, de mejor familia. No, señores. Gracia. ¿Sí? Versículos 17 y 18. Dice: hermanos, o compatriotas, diríamos hoy, ¿no? Yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Pero Dios cumplió de esa manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que Jesucristo tenía que padecer. Bien, nuevamente vemos el elemento confrontativo, ¿sí? Y vemos otra vez ese detalle que tuvo Pedro en la primera enseñanza. Confrontó directamente, casi que culpándolos y responsabilizándolos. Otra vez lo hizo, pero luego los animó, ¿se acuerdan? ¿Qué haremos? Y los animó, ¿se acuerdan? Aquí otra vez lo está haciendo. Hermanos, yo sé que fue por ignorancia. ¿Ven? Esto nos enseña algo, hermanos. Cuando uno recién conoce las doctrinas de la gracia o las doctrinas de la reforma del cristianismo histórico, uno se vuelve tan celoso y tan explosivo que termina haciendo daño. Se vuelve uno recalcitrante, como refutando a todo el mundo, declarando enemigos a los amigos y hermanos y hiriendo a todo el mundo con el celo, dice Romanos, sin ciencia. Sí, muchas veces pasa eso. Generalmente el neófito o el inmaduro, porque hay muchos creyentes reformados inmaduros que por más de que tengan 30 años, si tiene un comportamiento sectario así, es inmaduro realmente. Pues bien, dense cuenta, Pedro está confrontando, pero él no está siendo recalcitrante. O sea, podemos confrontar, debemos confrontar, tenemos que mostrar la gravedad del pecado al evangelizar, ¿sí? Pero no podemos caer en un extremo odioso, ¿sí? Pedro mismo los alivió, por así decir, les alivió la culpa diciendo que fue por ignorancia. ¿Qué diría el recalcitrante odioso? Ignorancia o no es pecado, se van para el infierno. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero, hermanos, queremos salvar a la gente o ahuyentarla. Salvarla, ¿cierto? Bueno, eso me parece a mí, que lo mejor es salvarlas y no ahuyentarlas. Entonces, debemos decirles, bueno, al evangelizar, hay una ley que hemos roto.
Podemos colocar ejemplos en cuestión de un minuto. Ejemplos prácticos hasta de uno mismo. ¿Sí? Y enfatizar que hemos pecado por ignorancia y hemos pecado porque esa es nuestra naturaleza. Por eso es la necesidad de que la salvación sea por solo fe. ¿Sí? Ese es el centro del Evangelio, no es andar con moralismos o siendo de pronto recalcitrantes, ¿no? Algunos piensan que hablar del Evangelio es, mejor dicho, señalar el pecado y se quedó la gente como pecadora, condenada, y no les dieron esperanza. Y se va el creyente neófito inmaduro, orgulloso porque es un gran predicador evangelista. Hermanos, podemos hablar con la ley mostrando el pecado, pero tenemos que ofrecer la gracia que sana. ¿Sí? Sin la gracia que sana y alivia, no evangelizamos. Lo que hicimos fue empeorarle la condición a la persona. Dios nos guarde de ese tipo de comportamientos. El versículo 18, Pedro cita las escrituras, dice que todo eso había sido profetizado, lo mismo que vimos ayer, que lo que le ocurrió al Señor Jesús no fue un accidente o una especie de sublevación de la gente, se le salió de las manos a Dios, y Dios, como es un caballero, entonces se hizo a un lado y dejó que mataran a su hijo. No, dice que ya había estado todo profetizado. Bien, ese fue el primer punto, la centralidad de la fe. Bien. Segundo punto, la necesidad de la conversión. Leamos versículos 19 al 21. Dice: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, o conviértanse, para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Amén. El uso de la ley, la evangelización, sirve o pretende despertar las conciencias hacia el reconocimiento del pecado, no ahuyentar o provocar a la gente. Yo no sé si usted ha visto algún cierto predicador falso maestro, chileno él, el hombre se para en los parques a confrontar a la gente de una manera grotesca, grosera, y mejor dicho, él cree que esa es la manera, y la gente hasta ha provocado peleas callejeras con su manera de ser. Es terrible cómo este tipo de falsos maestros realmente dejan en vergüenza el Evangelio de Cristo. Pedro y Juan no tenían que hacer eso, hermanos. Volvemos a lo que dijimos ayer. No podemos ayudarle al Espíritu Santo provocando algún tipo de sentimiento. ¿Sí? La tristeza la pone Dios, la culpa, la responsabilidad las pone Dios. ¿Sí? No vamos a ayudar a Dios, hermanos. Por medio de la palabra mostramos a la gente la realidad del pecado, pero también les ofrecemos el camino de la conversión. A la gente dice: es que yo no voy a cambiarme de religión. No, nosotros no vamos a decirle que se cambie de religión, nosotros vamos a decirle que cambie la vida. No es un cambio solamente de religión, es que lo que el Señor nos pide es un cambio de todo, hermano. Hasta cómo vemos la vida, cómo pensamos, hasta, mejor dicho, cómo nos vestimos, hasta el caminado debe transformarse cuando conocemos a Cristo. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando predicamos el Evangelio, indirectamente estamos mostrando la necesidad de la conversión, la necesidad de una transformación radical en la vida. Y en el versículo 19 decía: para que puedan recibir perdón y descanso de Dios. ¿Sí? Y aquí les comparto algo, hermanos, sobre esto. Cuando usted lleva el Evangelio así a personas desconocidas, va a encontrarse con personas que van a decir que son buenas. ¿De arrepentirme? ¿Yo? ¿De qué? Hay gente que afirma ser buena y ser justa. También conversamos un poco de eso ayer. Es lamentable, ¿saben? A veces ese tipo de actitudes se ven, en todo tipo de estrato social se encuentran esas actitudes. Algunas veces, irónicamente, el que más tiene es el que más justo se siente.
porque culturalmente, por naturaleza, se piensa que porque tengo salud, tengo carro, casa y bienes, trabajo estable, es porque soy bueno. Entonces Dios me ha pagado porque yo soy bueno, sí, lo merezco. Uno se va a encontrar con eso. Cuando nos encontramos con ese cuadro de una persona que es buena y justa en sí misma, tenemos que, así sea que diga que mejor dicho, que él no necesita de lo que le vamos a hablar. Si tenemos la oportunidad providencial, no nos vayamos sin hacerle ver esto. Mujer, hombre, Jesús vino por pecadores. Porque los enfermos son los que necesitan médicos, no los sanos. Cada vez que decimos que somos buenos o justos, estamos diciendo que no necesitamos el Evangelio. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Si usted está diciendo que usted es bueno y justo, entonces Jesús no vino por usted. Él vino por los pecadores como yo. ¿Sí? Entonces hagámosle ver eso, para que esa persona pueda darse cuenta. Sí. Ah, bueno, sí, todos somos pecadores. Va a decir la frase esa que es como una especie de letargo, ¿no? Se tranquilizan en que como todos somos pecadores no pasa nada, no tengo que cambiar mi vida, todos somos pecadores. No. Hermanos, si una persona asiente la predicación y escucha, pero digamos el cojo esperaba recibir plata, pero cuando Pedro y Juan le mencionaron el nombre de Jesucristo, parece que en él hubo un cambio de expectativa. Porque Pedro dice que por la fe en su nombre, ese hombre se levantó. O sea, parece ser que él se dio cuenta lo que estaba a punto de ocurrirle, y no por él, sino por Jesucristo. ¿Sí? En ese sentido, como también les comentaba ayer, no podemos prometerle a la gente nada. Nada. No, porque no queremos que tenga una expectativa distinta a la de conocer al Señor. Debemos mostrarle que el refrigerio celestial que promete el Evangelio no consiste en la solución de los problemas de la humanidad. Usted va a recibir el Evangelio, amén, van a seguir habiendo pobres en el mundo. Usted y yo vamos a recibir el Evangelio, el comunismo seguirá extendiéndose. Usted va a recibir el Evangelio, el Islam sigue extendiéndose. O sea, el mundo no va a cambiar con nuestras, mejor dicho, hermanos, o sea, no vamos a convertir naciones. El Evangelio convierte almas, una a la vez. Bueno, si fuera por multitudes como los tiempos de los avivamientos, pues mejor, ¿no? Pero no tenemos que esperar ese tipo de expectativas, simplemente cumplamos nuestra labor y el Señor hará. ¿Sí? Versículos 22 al 24 dice: Moisés dijo, ahí cita Deuteronomio, y el 24 dice: todos los profetas, a partir de Samuel, vuelve y cita la escritura, han hablado estos días. ¿Sí? Pedro alentó a la gente al regreso de Jesucristo. Miren, el pentecostalismo, una de las características que tiene es que cuando ellos evangelizan, se enfatizan en los días finales. Es una característica típica del pentecostalismo clásico del siglo pasado. Ellos mezclan la evangelización con el rapto, mezclan la evangelización con la venida del anticristo, mejor dicho, terminan dando clases de escatología en vez de hablar del evangelio. ¿Podemos hablar de la venida de Cristo cuando evangelizamos? Sí. Pero insistimos, ese no debe ser el centro, hermanos. Conste, ¿qué dice Pedro? Va a venirles Cristo cuando sean perdonados y se conviertan, ¿sí? O sea, él no está diciendo, mejor dicho, no se está extendiendo innecesariamente. ¿La segunda venida de Cristo puede ser incluida en el evangelismo? Sí. Pero es que los eventos que hay alrededor de la segunda venida no pueden volverse una distracción amarillista. Otro ejemplo, la secta de los testigos sin Jehová. ¿Qué es lo primero que hablan ellos cuando evangelizan? Ellos dicen: ¿usted cómo se imagina que será el otro mundo? ¿Usted sabía que hay un paraíso? Siempre empiezan así, porque ellos vienen de esa línea histórica, ¿no? En fin. Y es irónico, ¿no?
se caracterizan por tener una labor evangelística, más que muchos de nosotros. Muy triste. Y aparte de los errores fundamentales que tienen, se enfocan en aspectos que sirven para distraer a los incautos. La gente le encanta escuchar futurismo. Entonces eso adormece a la gente para luego recibir las herejías infernales que hablan. Hablan de temas paradisíacos. Hasta prometen que vamos a volvernos a casar y todo en otra vida. En fin. Pues bien, hermanos. ¿Podemos hablar de la venida de Cristo? Sí, claro. Vamos a decirles, por ejemplo, muerte, vida, muerte y resurrección. Lo que vimos allá. Cristo reina. Entonces hay que arrepentirnos, recibir la fe salvadora, que eso implica conversión en nuestras vidas, y sepamos, como dijimos también en el Hechos 2, que Dios ha declarado como Señor y Cristo a Jesús, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Crean o no crean, Él es el Señor. ¿Podemos decir eso? Claro que sí, hermano. Cristo va a regresar. Vamos a decirles, por ejemplo, nosotros acostumbramos a hacerlo cuando evangelizamos. Decimos, esto que estamos haciendo fue una orden que el Señor nos dio mientras que Él regresa. Mientras que Él regresa, estamos llamados a esto, a compartir de manera sencilla, sin tecnicismos, así. Mencionamos la venida, porque en la tradición se ve a un Jesús que se murió, nació en diciembre, se muere en abril más o menos, y el resto del año cada uno de sus cosas. Tristemente, no les voy a decir, no solamente está vivo, está reinando, va a volver. Arrepiéntanse, ¿sí? Pero no nos vamos a distraer o a desviar en esos temas, sino vamos a ponernos a hablar de que el anticristo, y porque es que, hermano, el problema es que algunos hablan de temas que ni saben de eso y se ponen a inventar. Entonces se ponen a especular, empiezan a hablar de Ucrania, que Rusia, que Siria, Israel, ¿y qué? Ese no es el evangelio. Vamos por las almas, no a divagar. Bien. En los versículos 22 al 24 es algo muy directo, ¿no? Pedro les dice, en Deuteronomio decía que venía un gran profeta y el pueblo tenía la obligación de escucharlo, y el que no lo escuchara tenía que ser arrancado del pueblo. ¿No? Ojo, ¿no? O sea, les está diciendo, Israel, ustedes no escucharon al profeta que deben que escuchar. ¿Cómo insisten algunos en que ese sigue siendo el pueblo de Dios? Aquellos que rechazan al Mesías prometido no son pueblo de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio? Son arrancados. No son pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que creen en Cristo. ¿Sí? Todos los judíos que se negaron a reconocer a Jesús como Señor y Mesías fueron arrancados de la vid, porque la vid, ¿quién es? Cristo. Y los gentiles que sí creímos fuimos injertados. Eso es básico, hermanos. ¿Sí? Pedro los confrontó con la realidad espiritual. Versículo 25 dice, ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham. Bueno, lo mismo que había dicho, ¿no? Que para ustedes es la promesa y para sus hijos. Usted se conecta con esto. No es ningún tipo de promoción de otro tema de sacramento, ¿no? En fin. Pero los confrontan con su realidad espiritual y les está diciendo básicamente, si ustedes son descendencia física de Abraham y de los profetas, pero no son simiente espiritual, entonces no son receptores de las promesas. Hasta que crean en Cristo podrán experimentar el refrigerio del cielo, de saber que Cristo reina, que volverá. Amén. Entonces en ese segundo punto vimos la necesidad de enfatizar la conversión. La conversión, ¿sí? Hacer ver a la gente su necesidad de no descansar en su condición humana, su condición personal, sino esperar del Señor no la solución de sus problemas, sino el regreso de Cristo. Ese es el refrigerio de Dios, el regreso de Cristo. Vamos a terminar con dos aplicaciones. Primero, ¿cuál fue el resultado de esa predicación? Miremoslo de nuevo, 4:4. Muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000.
Bueno, eran 5.000 contando los 3.000, o sea, 2.000 se añadieron, ¿sí? 2.000 más creyeron ese día. Versículo 3. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Como resultado de la predicación hubo 2.000 hombres convertidos, gloria al Señor, pero ellos fueron encarcelados. Esta es la parte que no se habla, ¿no? Nos encantaría contar multitudes, pero no nos encantaría contar consecuencias. Pero sirvió para bien. El versículo 10 dice: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿A quién está diciendo eso? A los líderes, a los gobernantes, a los oficiales, a los que los arrestaron. Entonces sirvió para hablarles el evangelio también a ellos, ¿sí? Pedro exaltó a Jesús delante de ellos, versículos 11 al 12, dijo: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow! En directo ahí, hermanos, a los mismos que habían declarado como culpable de muerte a Jesús unos 2 meses atrás. Otra vez les estaban anunciando acerca de Cristo. ¿Sí? Versículos 19 y 20. Intentaron censurarlos, pero ¿qué les dice Pedro? Yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo me pregunto qué haríamos, hermanos, si vuelven a ordenarnos que cerremos las iglesias ante otra pandemia. Yo me pregunto qué haríamos. Lo dejo ahí. Versículos 29 al 30. Se dispusieron en oración para continuar con la labor evangelística. En esa sola línea podemos ver la importancia de la oración en el cumplimiento de la comisión. ¿Sí? Nuevamente, Pedro no les hizo repetir oraciones o repetir una palabra, no. Pero sí, cuando ya se llevó a cabo la obra, oraron, ¿sí? Para que siguieran siendo valientes y siguieran anunciando la obra. Segunda aplicación, les comparto, nuestra iglesia local en Girón hacemos salidas evangelísticas mensuales. He sabido que la iglesia de nuestro hermano pastor Mauricio lo hacen cada 15 días, mejor aún, ¿sí? En lo que a nosotros concierne, lo hacemos de 2 en 2 en los parques para compartir el evangelio con las personas que hallamos. Pueden estar sentaditos, pueden ser familias, pueden ser ancianos, pueden ser jovencitos, pueden ser parejitas de noviecitos, pueden ser parejas de esposos. Hermano, todos los que tengamos oportunidad les preguntamos muy amablemente: ¿cómo está? ¿Nos daría oportunidad de compartir el evangelio? La persona puede decir sí, puede decir no. Si nos dice que no, no vamos a ponernos serios ni a hacer oraciones imprecatorias. Sencillamente decimos muchas gracias. ¿Ya? Y pasamos al siguiente, ¿sí? Cuando hablamos del evangelio siempre comenzamos con la presentación de la ley. Lo que hemos estado viendo. La idea principal al evangelizar es mostrar la necesidad del Salvador. ¿Y eso implica qué? Que la persona se sienta responsable por su maldad, que la ley muestre su pecado. La gente se siente buena, pues decirle no es bueno, no hay ni uno. Mostrarles los 10 mandamientos, por ejemplo, hay un método conocido, ¿no?, de Comfort. Usa los 10 mandamientos, muy bueno, interesante. Otros hacemos un recorrido del Antiguo Testamento mostrando la historia bíblica, cómo los mejores representantes de nosotros todos cayeron. El caso es que tenemos que mostrar el origen y la universalidad del pecado. ¿Sí? Porque si no hay pecado, no hay Salvador. ¿Sí? Si no hay responsabilidad, culpa, reconocimiento, convicción, no hay regeneración, no hay conversión. ¿Sí? ¿De qué se va a convertir si ya está bien? ¿Sí? Les enseñamos a las personas que Dios es un juez justo, santo, que no tomará por inocente al culpable.
y que la paga del pecado es la muerte. Sea pecado pequeño, sea pecado grave, sea pecado reconocido, sea pecado secreto, el pecado trae muerte. Y la idea es dejar sin esperanza a la gente. Así es sencillo. Eso es el Evangelio. La parte, yo les digo, hay una buena noticia, pero antes tengo que hablar de la mala. La mala es esta, no hay esperanza. Usted no puede salvarse solo. No hay nada que haga, no hay nada que pueda pagar, no hay nada que pueda hacer, ni la oración que repita no va a servirle. Usted no puede salvarse por nada que pueda hacer. Sí. Entonces le mostramos la obra de Cristo. Le decimos, en el antiguo pacto se nos evidencia el pecado y en el nuevo pacto vemos la solución. Solución que no vino de nosotros, sino Dios la proveyó. ¿Sí? Y esa obra de Cristo nosotros la estamos anunciando porque Él nos ordenó proclamar el Evangelio. Y ese Evangelio es la única alternativa provista por Dios para salvar las almas. La gente dice, no, pero es que todos los caminos conducen a Roma. Todos adoramos al mismo Dios. Pues el Dios de nosotros nos habla de piedad, de santidad, ¿cierto? El Dios de nosotros no les dice nada, promiscuidad y fornicación, inmundicia, y siguen igual, borracheras, y dicen que es el mismo Dios. Extraño. Sí, hay un solo Dios, pero para muchos ese es el Dios no conocido, ¿no? Como decía Hechos. Les decimos, no todos los caminos conducen al cielo. De haber sido así, pues Cristo tampoco tiene que venir, pues ya podemos salvarnos. La salvación es por obra. Ay, vea, entonces Jesús ¿para qué vino? Dice Gálatas, si la gracia o la promesa o las bendiciones de la salvación vinieran por las obras de la ley, pues de más vino Jesús. De más, o sea, ¿para qué? Innecesario, redundante. Pero no, como no podíamos salvarnos, entonces el Señor envía a su debido tiempo a Jesús, nacido de mujer, conforme a la ley, ¿sí? Nacido bajo la ley. Y ese es el Evangelio. Hablamos de la vida perfecta de Cristo, que Él sí vivió la vida perfecta, que nosotros no pudimos vivir, murió lo que nosotros debíamos morir y resucitó. Ya, 5 minuticos. No hubo un sermón expositivo, no nos echamos 40 minutos, media hora, no hermanos, 5 minuticos bastan para eso. Por eso no hay que ser teólogo, no hay que usted que tenga 30 años en el Evangelio, no, si usted conoce el Evangelio, háblelo, así sencillito. Un niño puede evangelizar, claro que sí. No es algo así técnico. Bien, ¿qué ha habido de técnico en lo que Pedro aquí está enseñando? No, hermanos. Tratamos de dejar en claro que no depende de obras o repetición de palabras, sino solo por la fe en Jesús. Y finalmente les invitamos a la iglesia local, mostrándoles las características fundamentales de una iglesia bíblica. Pero no como diciéndoles, vengan a esta, porque es que esta es la única. No, otra vez lo mismo del sectarismo. No, les decimos, hermanos, si las almas son del Espíritu Santo, el Señor las añadirá a su iglesia. Y su iglesia no solo somos nosotros. Hay otras iglesias saludables, sanas, básicas. Allá también pueden salvarse, allá pueden crecer. Nosotros estuvimos allá, yo estuve allá. Y el Señor nos sacó, nos permitió crecer y madurar en muchos aspectos. Gloria al Señor. Entonces les decimos, su merced, busque una iglesia local, una congregación donde usted se dé cuenta que hablen de la Biblia, donde no se paren a echar chistes o hablar de historias o cuentos o testimonios. O sea, así. Dese cuenta que lo que hablen allá lo muestren acá. Y que el centro sea el Señor Jesús. Porque como vimos, Él es todo para nosotros. No permita dejarse engañar por los que hablan de prosperidad económica o milagros. No, que su enfoque sea el Señor Jesús. Sí, o sea, le dejamos los tips para que busquen una iglesia sana. Y providencialmente, si al Señor le place, un día aparecerá a la puerta de nuestra iglesia local, hermano. No forzamos a nadie. ¿Le damos el tratado a la iglesia? Sí. Hay unos versículos, unas palabras. Pero puede que jamás vengan a nuestra iglesia, que nunca ni escriban ni llamen. Pero se les habla el Evangelio como era. Amén. El Señor nos ayude. Podamos ser con determinación, cumplir esta comisión
y hacerlo con sencillez, no con orgullos, ni siendo odiosos, sino con mucha sabiduría, mucha sobriedad, ¿sí? Claridad. El Señor es el que hace la obra, hermanos. Si añade uno, si añade 5, vamos a estar felices. Si no añade ninguno, seguiremos orando. Amén. Oremos.